Putin estaba tan enfocado en los mapas del siglo XX que perdió el mayor tesoro del siglo XXI. No lo perdió en Ucrania, lo perdió mucho más al norte en el Océano Ártico. Miles de millones de dólares en carga están actualmente atrapados en el mar. Según informes de Bloomberg, 23 gigantescos petroleros y buques de carga están atrapados en el hielo, incapaces de moverse. Sin disparar un solo tiro, los puentes bálticos de Rusia están siendo desactivados. Los pasos tomados por Moscú en la gestión de la crisis proporcionan datos importantes para que entendamos la gravedad de la situación. En un movimiento notable, Rusia ha dirigido sus valiosos activos estratégicos en la región ártica, los rompehielos nucleares Sibir y Murmansk, hacia el sur con la esperanza de romper el estancamiento en el Báltico y restaurar las operaciones portuarias. Aunque esta rara transferencia invernal está impulsada por la necesidad operativa, demuestra las difíciles decisiones que el Estado debe tomar en su priorización. La ruta del Mar del Norte, que Vladimir Putin pretende establecer como el nuevo eje del comercio global, ha sido temporalmente dejada de lado para resolver la congestión del tráfico de petroleros frente a San Petersburgo. Con la retirada de los rompehielos nucleares del Ártico, la probabilidad de que los proyectos ambiciosos y los objetivos operativos en esa región se vean seriamente afectados está ganando peso. Según datos publicados por el meteorólogo jefe de San Petersburgo, Alexander Koltesov, la formación de hielo en la región se está expandiendo a un ritmo sin precedentes y el área afectada está creciendo cada hora. La gravedad de la situación ha alcanzado tal nivel que las autoridades portuarias en Primorsk y Vysotsk se vieron obligadas a emitir instrucciones estrictas prohibiendo la entrada de barcos sin certificación de clase de hielo, a menos que estén acompañados por rompehielos especiales. La enorme flota de Vladimir Putin está atrapada en el mar Báltico. El Golfo de Finlandia se ha convertido ahora en un enorme estacionamiento. Unas 2 docenas de barcos rusos han estado atrapados aquí durante semanas. La situación es sorprendentemente grave para Moscú. La Armada rusa tuvo que transferir rompehielos desde el Ártico, con los barcos Sibir y Murmansk siendo redirigidos al Golfo de Finlandia. Las autoridades portuarias podrían prohibir todos los petroleros a partir del 1 de marzo si el grosor del hielo alcanza de 30 a 50 centímetros, lo que significaría una parada completa de las exportaciones. Esta restricción ha llevado a la formación de enormes filas de barcos que se extienden durante días cerca de los puertos. Solo 3 de los 23 petroleros actualmente varados en la región pudieron llegar al área la semana pasada, pero a pesar del tiempo que ha pasado, no han podido cargar una sola gota de petróleo. Estos barcos están esperando en medio del agua como enormes ataúdes de acero que han perdido su capacidad de moverse. Los operadores de barcos se ven obligados a esperar buques de escolta especiales para entrar a los puertos, y el tiempo de espera ya ha aumentado de 5 a 7 días. Los astilleros rusos, que luchan por sobrevivir con infraestructura que data de la era soviética, carecen de la capacidad para fortalecer la flota. Debido a años de corrupción y falta de inversión, las instalaciones portuarias han perdido oportunidades de modernización. Ahora, el precio de esta negligencia se paga con una capacidad de exportación que ha caído en cientos de miles de barriles por día. Las exportaciones de petróleo desde la terminal de Primorsk cayeron a 490.000 barriles por día en la primera mitad de febrero. Esta disminución representa una caída masiva de 1/3 en comparación con el año anterior y 50% en comparación con el mismo periodo en 2024. Esta bomba financiera, que ha caído justo en medio del presupuesto de guerra, destaca cuán frágil es la infraestructura logística del país. Rusia está atrapada en su propio océano. El cierre de los astilleros rusos desencadenó un efecto dominó. El primer dominó en caer fue la ruta del Mar del Norte, NSR. Geográficamente, esta ruta es revolucionaria. El sueño ártico de Rusia no era solo romper el hielo, el verdadero objetivo era cortar la línea vital del comercio global, es decir, los canales de Suez y Panamá. Las matemáticas eran claras y despiadadas. La ruta del Mar del Norte acorta la distancia entre Asia y Europa en un 40% en comparación con el canal de Suez. La ruta de 21.000 kilómetros se reduce a 12.800 kilómetros. Esto significaba un ahorro del 30% en costos de combustible y una ventaja de 15 días en el tiempo de entrega. Además, en comparación con el canal de Panamá, la ruta del Mar del Norte es un 30 a 40% más corta en las rutas de Europa y Asia-Pacífico, ahorrando de 10 a 15 días y reduciendo costos en un 25 a 30%. Para el mundo de la logística, esto era el santo grial. El plan de Rusia era operar la única autopista segura del planeta en un mundo donde el canal de Panamá estaba luchando con la sequía y el canal de Suez estaba bloqueado por misiles hutíes. Para China, esta ruta era la ruta de la seda polar. Era un boleto de escape del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Malaca, la inestabilidad en Suez y los altos precios en Panamá.
Para Rusia, significaba miles de millones de dólares en tarifas de tránsito por año y una palanca geopolítica única. Vladimir Putin planeaba mover 80 millones de toneladas de carga a través de esta ruta para el año 2024, con el objetivo de rivalizar con Panamá y Suez. Pero hoy esa carretera alternativa se ha colapsado. Hay una regla simple en el transporte marítimo. Sin seguridad no hay comercio. Una ruta ártica sin escoltas de rompehielos es la apuesta más peligrosa del mundo. La economía de guerra tensó el motor de Rusia. Por cada pulgada de barro ganada en el sur, se sacrificó un océano en el norte. El potencial de 15 billones de dólares de Rusia se convirtió en una pérdida de 5 billones de dólares. Para realizar una autopsia de este desastre estratégico, primero debemos dirigir nuestra atención a ese pequeño pero vital punto en el mapa, el astillero Onega. Esta era la base de producción para la estrategia ártica de Putin. Sin embargo, los informes de hoy muestran que esta base se ha convertido en un cementerio. La cancelación del proyecto insignia del astillero Onega, el rompehielos 7, y la casi bancarrota del astillero desencadenaron una necrosis sistémica en la industria rusa. Durante años, la propaganda del Kremlin habló sobre la invencibilidad de los rompehielos rusos. Somos los amos del hielo, decían. Pero cuando la grúa se detuvo en Onega, esa mentira doméstica y nacional colapsó. La verdad era esta: la visión ártica de Rusia dependía de un sistema de soporte vital que dependía en un 80% de la tecnología occidental. Las enormes hélices que permitían a esos barcos romper el hielo, ingeniería francesa. Los motores que impulsaban esos barcos, hechos en Finlandia. Navegación, radar, sensores, todos del occidente. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Occidente desconectó el enchufe. Los franceses no suministraron las hélices. Los finlandeses no suministraron los motores. Los ingenieros rusos se quedaron solos en esos fríos hangares con montones de metal sin terminar y sin corazón. Se informó que las piezas traídas de China se agrietaron en el frío ártico y no pudieron soportar la presión. Resultado, el proyecto Icebreaker 7 fue cancelado. Sin rompehielos, la ruta del Mar del Norte se congela en invierno. Si la ruta se congela, el sueño de Rusia de comerciar con Asia termina. Esta cadena de fracasos que se extiende desde Onega hasta San Petersburgo ha eliminado la oportunidad de Rusia de convertirse en una alternativa a Panamá y Suez. Entonces, ¿quién llenó el vacío de la segura autopista de Rusia? Aquí es donde entra el segundo y más destructivo dominó: las exportaciones de energía. Los enormes proyectos de GNL de Rusia, Arctic LNG-2 en las penínsulas de Yamal y Guidán, se construyeron en esta ruta. Extraer el gas no es suficiente, debe ser transportado. Sin embargo, los astilleros surcoreanos dejaron de entregar los petroleros de clase hielo que estaban construyendo para Rusia debido a las sanciones. Los propios astilleros de Rusia, Onega y Zvezda, no pudieron producir estos barcos debido a la falta de tecnología. ¿El resultado? El gas se está produciendo en instalaciones que costaron miles de millones de dólares para construir, pero no hay barcos para transportarlo. Este gas se ha convertido en un stock muerto sin comprador. Esta situación está creando una enorme estrangulación en los ingresos energéticos de Rusia. Y en medio de esta crisis, el gigante silencioso Noruega subió al escenario y asestó a Rusia un golpe fatal. Mientras Moscú lidiaba con su propia pesadilla logística, Noruega puso en pleno funcionamiento el campo Johan Castberg en el Ártico. Este momento no fue una coincidencia. Al ver el hambre energética de Europa, Oslo llenó silenciosa y profundamente el vacío del mercado. Hoy, más del 30% del mercado de gas europeo está bajo control noruego, mientras que la participación de Rusia ha caído al 13% y se acerca rápidamente a cero. Esto no es solo una pérdida de mercado, es la eliminación forzosa de la carta energética de Rusia. Mientras Moscú buscaba mercados, Oslo los cerraba. Así, los nuevos guardianes del norte comenzaron a representar la alternativa occidental y segura a la caótica y peligrosa ruta de Rusia. Si la detención de los proyectos de rompehielos y el colapso de la ruta comercial fueran meramente un desastre económico, Putin podría haberlo soportado. Sin embargo, cuando miramos el panorama general, ese gigantesco tablero de ajedrez, lo que vemos no es una bancarrota, sino un cerco militar y geopolítico en toda regla. El colapso económico es malo, pero el cerco militar es mortal. Antes de la guerra, Rusia controlaba el 53% de la costa ártica y había declarado a Murmansk y la península de Kola intocables bajo su doctrina de defensa de bastión. Este era el refugio de submarinos nucleares. Pero luego vino la invasión de Ucrania. Putin afirmó que fue a la guerra para crear una zona de amortiguamiento en Ucrania, pero al final del día se encontró dentro de un anillo de hierro en el Ártico.
La legendaria fortaleza del norte de Rusia cayó. La arquitectura de este asedio se vuelve terriblemente clara al mirar el mapa. Según el informe de evaluación de recursos circumárticos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, las cifras son asombrosas. El 13% del petróleo del mundo, el 30% de su gas natural y los elementos raros que alimentan esos famosos F-35 están en el Ártico. ¿Y Rusia? Con la costa más larga, poseía la mayor parte de este pastel valorado en casi 15 billones de dólares, su título de propiedad. Esta era la única garantía que sostendría a Rusia durante el próximo siglo, transformándola de una gasolinera en una superpotencia global al menos hasta 2022. Pero luego vinieron las sanciones occidentales. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN creó un terremoto en la geopolítica ártica. Antes de la guerra, había un equilibrio en el Consejo Ártico. Ahora, 7 de los 8 miembros son miembros de la OTAN. El océano Ártico se ha convertido efectivamente en un lago de la OTAN. Murmansk, el corazón nuclear de Rusia, ahora está en una zona de peligro. Mientras Noruega y el nuevo miembro de la OTAN, Finlandia, ejercen presión desde el oeste por tierra, las armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña han llegado a las puertas de la fortaleza del norte por mar. El momento en que los submarinos rusos salen del puerto son detectados por las redes de escucha submarina de la OTAN y aviones de patrulla. Ya no son los cazadores del océano, ahora son la presa, atrapados en su propio hogar. La cuenca del puerto de San Petersburgo es la arteria vital de Rusia hacia los mercados globales. Esta región es un centro de gravedad estratégico que soporta una gran parte de las exportaciones de productos por mar. El 40% de las exportaciones de petróleo de Rusia por mar provienen de aquí. Sin embargo, hoy, este enorme complejo logístico está lidiando con una de las crisis operativas más sin precedentes en su historia. La formación de hielo en el mar Báltico ha sumido a Rusia en una de sus peores crisis. Un puerto crítico está cerrando. Docenas de barcos están esperando en fila, y un desastre económico está golpeando a San Petersburgo y Kaliningrado. La crisis no se limita al petróleo. Según información filtrada por el periódico Kommersant, grupos de la industria de metales y fertilizantes minerales también han enviado cartas urgentes de queja al Ministerio de Transporte, afirmando que las exportaciones de productos básicos se han detenido debido a la falta de buques de escolta. La congestión física se está expandiendo para incluir el puerto de Ust-Luga. Si las condiciones naturales empeoran ligeramente, los puertos de Ust-Luga, Primorsk y Vysotsk cerrarán sus puertas a todos los barcos con equipo inadecuado, independientemente de si tienen un buque de escolta. El Ministerio de Transporte de Rusia emitió una advertencia desesperada a los operadores de barcos para que tengan en cuenta la situación actual al decidir enviar barcos al Golfo de Finlandia. Esta declaración es una clara admisión del fracaso del Estado para garantizar la seguridad logística. Mientras las compañías navieras esperan ayuda que no se vislumbra, miles de millones de dólares en carga están efectivamente retenidos en medio de aguas inoperables. Esta parálisis operativa en el mar Báltico no es solo un cuello de botella regional, sino también un punto de estrangulamiento estratégico que crea ondas sísmicas en las fronteras occidentales de Rusia. La extensión de los tiempos de espera en los puertos a semanas y la transformación de San Petersburgo en un enorme estacionamiento es un efecto de estrangulamiento directo que aprieta alrededor de la garganta de la región de Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave altamente militarizado, situado entre países de la OTAN y sin conexión terrestre directa con el territorio continental ruso. Debido a los altos riesgos geopolíticos asociados con el transporte terrestre a través del corredor de Suwałki, la supervivencia de Kaliningrado depende en gran medida del reabastecimiento marítimo proporcionado por barcos que salen de San Petersburgo. Actualmente, esta ruta marítima vital está inoperable debido a los petroleros atrapados y los barcos de carga inmovilizados. El combustible, la munición y los bienes de consumo esenciales necesarios para las bases militares, la industria civil y las plantas de energía en Kaliningrado están atrapados en el mar Báltico. El suministro estratégico civil y militar de la región se coordina principalmente a través de transbordadores que salen de los puertos de San Petersburgo y Ust-Luga. Sin embargo, la casi total detención del tráfico de barcos en el Golfo de Finlandia está poniendo seriamente en peligro la operación de esta línea de suministro vital. El hecho de que los convoyes que transportan materias primas industriales, equipo militar, alimentos y combustible destinados a la región se vean obligados a esperar detrás de estas aguas bloqueadas se está convirtiendo en una ecuación compleja para los administradores militares y civiles. Incluso sin intervención directa de Occidente, esta guarnición, en la que Moscú confía, parece estar enfrentando un riesgo real de estrangulamiento como resultado de las interrupciones en la planificación logística del país.
La incapacidad de una administración que lucha por gestionar eficientemente su propio tráfico portuario para apoyar logísticamente a una región militar aislada más allá de las líneas aliadas plantea preguntas sobre la capacidad de disuasión del Kremlin. El fracaso de la administración para entregar la infraestructura básica necesaria para apoyar estos sistemas a tiempo, a pesar de intentar proyectar poder en el continente con misiles Iskander, puede interpretarse como un signo de seria debilidad en la planificación operativa. Es muy probable que la población civil y el personal militar estacionado en Kaliningrado experimenten una cierta atmósfera de pánico durante este aislamiento prolongado. Cuando observamos las causas fundamentales del incidente, la pregunta de por qué Rusia, una de las principales potencias militares del mundo, tuvo que retirar sus barcos del Ártico en un momento de crisis, se vuelve importante. Pero para entender por qué murió el sueño ártico de Rusia, no basta con mirar las puertas heladas del astillero Onega. Necesitamos girar la cámara un poco más hacia el interior, al corazón de la industria rusa, a Yaroslavl y San Petersburgo. Informes filtrados de Yaroslavl muestran el rostro humano de este colapso. En esta ciudad industrial, crucial para la producción de motores y piezas de Rusia, los trabajadores no han recibido pago durante meses. La economía de guerra de Putin ha tensionado tanto el motor de producción del país que el sector de transporte marítimo civil ha quebrado por falta de recursos. A medida que las ondas de choque económicas sacuden los cimientos de la economía de guerra, un profundo colapso psicológico y una paranoia incontrolable han surgido en los pasillos del Kremlin. Declaraciones de los altos escalones del Estado revelan el alcance de esta desconexión de la realidad. Una entrevista concedida por Nikolai Patrushev, uno de los leales ayudantes de Putin, al periódico Argumenty y Fakty, es prácticamente un manifiesto de este pánico institucional. Patrushev recurrió a un mecanismo de defensa completamente ilógico diciendo: «Vemos que Occidente quiere paralizar nuestro comercio». Si no respondemos, la OTAN podría intentar bloquear nuestro acceso a los mares a través de los países bálticos, recurriendo a un mecanismo de defensa completamente alejado de la lógica. La acusación de Patrushev de que la OTAN está estableciendo un bloqueo naval en la región del Báltico es un intento de encubrir la impotencia de su propia flota improvisada frente a la naturaleza y las sanciones. La realidad es mucho más cínica. La marina de la OTAN ni siquiera necesitó disparar un solo tiro o desviar una sola fragata de su curso. Los nuevos paquetes de sanciones preparados por la Unión Europea apuntan directamente a los terminales de la flota en la sombra, y el sistema se está colapsando bajo su propio peso sin necesidad de un bloqueo físico. Rusia está siendo lentamente devorada en sus propias aguas territoriales por el monstruo que creó. La administración que amenazó con cortar el gas natural al continente europeo en invierno, congelando a la gente, ahora ha congelado su propio petróleo en sus propios puertos y se ha convertido en un actor desesperado, llamando a su flota ártica para ayudar a despejar el camino para los barcos mercantes congelados. A medida que el frente europeo se cierra, se ha preparado un festín de lobos al otro lado del Atlántico. El bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá, al ver la debilidad de Rusia, se han movido para apoderarse de su parte del Ártico. La idea de Donald Trump de comprar Groenlandia fue ridiculizada, pero hoy vemos más claramente el genio estratégico detrás de esta idea. Groenlandia no es solo una isla helada, es el portaaviones insumergible de América del Norte. Al modernizar la base aérea de Thule en Groenlandia, Estados Unidos ha abierto los ojos a cualquier amenaza de misiles que Rusia pueda plantear desde el norte. Mientras tanto, Canadá ha hecho un movimiento más agresivo. Ottawa ha declarado el paso del noroeste como sus aguas internas y está actualizando completamente los sistemas de radar de NORAD junto con los Estados Unidos. Ya no hay puntos ciegos contra los misiles rusos, y el movimiento más letal, los F-35. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha reubicado permanentemente sus flotas de cazas furtivos F-35 en Alaska a partir de 2025. Esto coloca la punta más oriental de Rusia directamente dentro del rango de amenaza a través del estrecho de Bering. Rusia ahora está rodeada no solo desde el oeste, sino también desde el este y el norte. El bloque norteamericano espera como un buitre, listo para llenar el vacío de Rusia en el Ártico. La OTAN cerró la puerta, Noruega robó el mercado, Estados Unidos apuntó sus armas, pero el golpe más humillante para Rusia vino de China, a la que había declarado su amigo sin límites. Esta es la forma más despiadada de ajedrez diplomático. China no es un aliado para Rusia, es un depredador esperando a su presa debilitada. Aquí es donde entra en juego la trampa geoeconómica.
China es en realidad un usurero para Rusia, y Rusia ahora es un cliente indefenso, incapaz de pagar sus deudas. Pekín comenzó a infiltrarse en la región definiéndose como un estado cercano al Ártico. El dominio ártico de Rusia solo tenía una dirección a la que podía llamar China. Rusia ahora se ve obligada a fletar barcos chinos para comerciar en sus propias aguas territoriales y transportar mercancías en su propio océano. La soberanía de Rusia se ha transformado en un contrato de arrendamiento de China. China está explotando despiadadamente esta vulnerabilidad. Rusia está vendiendo el petróleo y gas que extrae del Ártico casi a costo, entre un 30 y un 40% por debajo de los precios del mercado global. Rusia ya no es el socio estratégico de China, sino su colonia de materias primas. Los puertos están siendo transferidos a empresas chinas, los derechos mineros vendidos a Pekín. Los territorios del norte que Rusia ha defendido con derramamiento de sangre durante 300 años están siendo vendidos poco a poco a China económicamente. Putin, huyendo de la OTAN, ha caído en la boca del dragón. Esto no es una asociación, esto es una ejecución hipotecaria. Cuando calculamos el costo de esta destrucción, la imagen que surge es horrenda. El valor total de las reservas del Ártico es de casi 25 billones de dólares. En 2021, la participación de Rusia era de alrededor de 15 billones de dólares y 80% de dominio regional. Para el año 2025, ese dominio había caído por debajo del 50% y se está erosionando rápidamente. Solo en los últimos 3 años, cuando se consideran los retrasos en el proyecto cancelado de GNL Ártico 2, la producción detenida debido al corte de tecnología occidental y las ventas realizadas con pérdidas a China, 5 billones de dólares. Sí, casi 5 billones de dólares del futuro de Rusia se han evaporado. El Ártico fue diseñado para ser el futuro de Rusia. Ahora se ha convertido en una fría y vasta prisión sin salida, sus recursos explotados por otros. Putin estaba tan enfocado en los mapas del siglo XX que perdió de vista la geografía del siglo XXI. Por cada centímetro de barro ganado en el sur, se sacrificó un océano en el norte. Un potencial de 15 billones de dólares se convirtió en una pérdida de 5 billones de dólares. El astillero de Onega se convirtió en un cementerio de metal y la fortaleza del norte se convirtió en un naufragio. Este dinero era el salario del pensionista ruso. Este dinero era la modernización del ejército ruso. Este dinero era la soberanía de Rusia. Todo quedó aplastado bajo el hielo ártico. La historia no escribirá la guerra de Ucrania como solo una guerra negra. La escribirá como el lugar donde el futuro de Rusia se congeló hasta morir. El juego ha terminado. El juego ha terminado. El juego ha terminado.